Entradas continuas. Potenciómetro Arduino. En esta parte experimental daremos a conocer la adquisición de la posición angular que se encuentra en el potenciómetro. En este siguiente circuito se hará un boceto de la cual será usado para armar el circuito tanto físico como virtual. Después de haber finalizado el armado del circuito, codificaremos el Arduino para dar inicio a la parte experimental, de la cual nos dará como resultado el siguiente dato. Preguntas. Utilizar la opción Serial Plotter para observar la data gráficamente en el tiempo. Bueno, en este caso no se obtuvo porque el software estaba desactualizado y no contaba con esa opción. ¿Cuántos bits es el CAT, conversor análogo digital del Arduino? ¿Por qué? El CAT es de 10 bits debido a que su máximo es de 1023, donde el rango que tiene es de 0 a 1023. ¿Cuántos niveles de cuantificación tiene el CAT del Arduino? Tiene 1023 niveles de cuantificación, ya que es 2 elevado a la 10 menos 1. ¿Cuánto es la resolución de la posición angular en porcentaje? Para hallar la siguiente resolución de la posición angular en porcentaje, haríamos la siguiente operación. 1 sobre 1023 es igual a x sobre 100%, de lo cual como respuesta nos dará 0,09% en su posición angular. ¿Cuánto es la resolución de la posición angular en voltaje? La resolución de la posición angular está expresada en bits, de la cual es 10 bits y en voltaje es 5 voltios. Sensor de temperatura Arduino. En esta siguiente parte experimental se usará un sensor de temperatura LM35 para determinar la adquisición de la temperatura gracias a ello. Para ello será un boceto para posteriormente armar el circuito tanto físico como virtual. Luego de haber finalizado con el armado, codificaremos el Arduino para su posterior uso en la parte experimental, asimismo teniendo como resultado el siguiente dato. Preguntas. ¿Cuánto es la resolución de la temperatura sensada en centígrados? En la serie del Arduino nos da como resultado una resolución de temperatura de 20 grados centígrados. ¿Cuánto es la resolución de la temperatura sensada en voltaje? En la serie del Arduino nos brinda como resultado una resolución en temperatura de 0,23 voltios. Buenas tardes, mi nombre es César Augusto Mejía Bulnes. Ahora se nos pidió hacer lo que es la realización de la adquisición de las posiciones en X y Y con la ayuda del joystick analógico. Para ello procederemos a hacer lo que es el armado del circuito. Luego procederemos a hacer lo que es a llenar el código en el software del Arduino para poder dar lo que es la simulación, y se nos puede ver representado aquí en el monitor de serie, donde va a registrar cuando el joystick va a estar moviendo, se va a estar moviendo en los ejes X y Y más que nada. Ahora nos piden utilizar un potenciómetro para poder hacer variar lo que es la intensidad, ¿no? O sea, con la cantidad que va a iluminar la luz LED. Para ello aquí se muestra lo que es un bosquejo del circuito, y procederemos a hacer lo que es el armado del circuito. Aquí tenemos el circuito mismo en el Tinkercad, y acá lo que hemos introducido el código en el software del Arduino para poder simular y realizar lo que es esta prueba. Ahora, utilizando un potenciómetro con un condensador y un LED, procederemos a hacer lo que es el circuito y se verá reflejado en el osciloscopio. Para ello, como se muestra en este bosquejo, aquí en esta parte ya no es necesario poner una resistencia, basta con la misma resistencia del cable. Y aquí procederemos a hacer lo que es el armado de circuito en el Tinkercad. Aquí está el circuito en sí, y aquí está los resultados que nos va a tener el osciloscopio, y así mismo se muestra el código ingresado en el mismo software del Arduino. Luego de ver que vemos con una resistencia y un LED tenemos una señal digital con efecto continuo, ¿qué pasa? El PWM nos arroja 5 voltios, pero con una carga, ya sea una resistencia y un LED, que hace que tenga presente una caída de 4. Si es de 5, tenga unas de 4.8, o sea, tenga una caída y se chupe. Nosotros procedemos entonces a colocar un condensador. ¿Qué va a hacer el condensador? Va a hacer que si tiene una salida de 5 voltios en el LED y tenga igual, el mismo. Si es 5, 5. Si es 2.5, 2.5. Tiene que trabajar de la misma manera. Y ahora, en el siguiente trabajo, observamos el mismo, pero en la resistencia antes. ¿Esto que nos indica? Mira, en este caso es de la misma manera, solamente que observamos que en el osciloscopio siempre está medido posterior al condensador. ¿Y qué es lo que nos debe arrojar? Nos debe arrojar que siempre la señal tiene que variar entre 0 a 5 voltios, que es lo que nos bota el PWM. Eso sería todo, gracias. Bueno, yo le voy a explicar lo que ha sido el reporte de laboratorio. Utilizando un LED RGB tenemos que hacer que muestre el color rojo, verde y azul. Acá podemos observar el circuito con 3 resistencias y un LED RGB. Aquí el código utilizando los pines 3, 5 y 6, con un delay de 1 segundo después de cada color. En esta parte es el mismo código, pero utilizando un potenciómetro. ¿Para qué? Para que podamos prender la luz verde antes menor a 95 grados Celsius, donde la luz amarilla entre 95 grados Celsius y 110 grados Celsius,
y la luz roja cuando es mayor a 110 grados Celsius. Podemos ver aquí el circuito hecho en laboratorio, 3 resistencias, un potenciómetro y un LED RGB. El código es el mismo. En lo que es diagrama de flujo, bueno, en esta parte nos ayuda a interpretar más fácil lo que es los códigos, ya que el lenguaje C es un poco más complicado. Gracias.